Súper, ya, estamos en directo. Nos costó un poquito, pero siempre tenemos algún desfase, ¿vale? Hay ya 62 participantes, así que a todos bienvenidos, ¿ya? Espero que disfruten esta ponencia de Melina que nos acompaña, ¿ya? Desde la República Argentina. Ella es licenciada en psicopedagoga, magíster en neuropsicología clínica y especialista en neurociencia. Y también especialista en lo que es la batería Leiter 3, que para Chile es un poco más nuevo este aspecto y este instrumento, y en la República Argentina ya se está utilizando bastante. Ya a nivel internacional el Leiter tiene una vasta historia, ya es la versión 3, por eso se llama también Leiter 3. Y bueno, no voy a indagar mucho al respecto porque ahí tenemos a la verdadera experta. Ya nos acompaña también Alejandra Santos, que es parte del equipo técnico, y yo, que soy Braulio Ardiles, de Agente Internacional, subgerente comercial, y Alejandra en Instituto EOS. ¿Ya? Y ahora como Jun Psychometrics estamos implementando nuevos productos, y qué bueno que también nos pueden acompañar en esa senda. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a habilitar también el modo preguntas y respuestas para que puedan hacer sus preguntas, las cuales vamos a responder al finalizar la ponencia, ¿ya? Y muy importante, ya para que lo tengan en cuenta, abajito donde está el chat, donde están mandando los saludos, ¿ya? Hay un globito que es de una pregunta. Si ustedes lo presionan, se les va a quedar en formato azul. Si ustedes escriben algo en ese formato azul, ¿ya? Va a aparecer como una pregunta. Y eso nosotros lo vamos a poder ver al finalizar la ponencia. Y lo vamos a exponer y para que todos los participantes puedan verlo en pantalla. ¿Vale? Eh, y para que cuando quieran hablar, desactivan obviamente ¿cómo se llama? El globito, y les vuelve a estar en color transparente. ¿Ya? Así que bienvenida, Melina. Muchas gracias por tu tiempo y por participar con nosotros. ¿Ya? Yo voy a estar moderando el chat también, respondiendo algunas preguntas básicas, y les tenemos una sorpresa al final para los que se queden y los que se quedan hasta el final, ya que Melina va a hacer un curso el 26 de septiembre, así que también hay una sorpresa para los que se quedan. ¿Vale? Eso, bienvenida, Melina. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas del otro lado también. Un placer sumarnos una vez más a otro webinar breve de la presentación de esta batería neuropsicológica, ¿no? En definitiva, porque evalúa varias áreas desde lo no verbal, ¿no? Que es clave e importantísimo. Así que mi idea, ¿no? Como el webinar anterior, es presentarles y mostrar el material que trae la Leiter, ¿no? Porque a veces uno dice, realmente es maravillosa, y ustedes ven imágenes, pero no es lo mismo si ven el material en concreto, y les voy explicando cómo la voy administrando, porque ya tuve la oportunidad de usarla reiteradas veces, ¿sí? En reiteradas oportunidades. Por las dudas, alguien que dice que no escucha, espero que me estén escuchando bien, si no cualquier cosa me avisan, entiendo que quizás sea algo técnico de cada uno ahí en su casa. Bueno, básicamente, ¿qué es la Leiter 3? ¿Qué nos trae la Leiter 3? La Leiter 3 trae la posibilidad de valorar, ¿sí? Como les decía, la inteligencia no verbal, pero también las funciones cognitivas de atención y memoria, que no es poco, ¿sí? Y además de velocidad de procesamiento, control inhibitorio, es decir, es muy, muy completa. Ustedes acá lo que ven en pantalla, ¿sí? Básicamente son los materiales de la versión de Hyunti, ¿sí? La última revisión, donde, ¿qué se hizo? Se adaptó el contenido. El contenido, y con esto me refiero al peso específicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como verán, esta mochila que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Es de la última actualización. La anterior versión, lo que era la mochila y todos los materiales, era muchísimo más pesado, ¿sí? En esta ocasión, yo tengo esta misma mochila a mi lado. Quiero también contarles, mientras les voy mostrando materiales y demás, que no tengan temor en cuanto a la compra. Cuando uno está afuera, piensa que no les va a llegar, que nos van a cobrar impuestos. Todas estas cuestiones que hablábamos en el webinar anterior, es importante que sepan que como son libros, los libros no tienen impuestos, ¿sí? Con lo cual yo no pagué absolutamente nada extra, ¿sí? Al envío en sí mismo, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en claro. Si llegan a ver, ¿sí? Yo tengo la misma mochila aquí a mi lado, ¿sí? Como verán, saqué algunos materiales, pero para que vean lo amplia, ¿sí? Y lo cómoda que es, tengo justo el reflejo de la ventana, disculpen, ¿sí? Pero simplemente para que vean que eso es reforzada, ¿sí? Uno lo puede cargar tranquilamente, ¿sí? Que no van a tener ningún problema.
En cuanto a lo que les contaba que es la batería, ¿sí? Implica básicamente evaluar la inteligencia no verbal, y para eso una de las cuestiones que te pide la Leiter, que yo digo siempre es difícil, es no hablar. ¿Sí? Es la parte de que cuando yo estoy administrándole esta técnica a una persona que puede tener desafíos en el lenguaje, ¿sí? Mayormente buscamos, ¿no? Tratamos de pesquisar con esta técnica. Yo les voy mostrando también acá el manual técnico de aplicación, van a ver que se trae un montón de información de cómo administrar el test y demás. Lo que vamos a hacer es, a través de lo que llamamos pantomimas, que llama la Leiter, ¿sí? A través de, podemos llamar los gestos para que se entienda, vamos a ir explicándole a la persona qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de ella. Muchos me dirán, pero ¿entienden? Porque si yo no hablo y hago tales gestos, créanme que sí, ¿sí? La realidad es que la vengo administrando muy seguido, ¿sí? Sobre todo en niños con desafíos, niños porque me dedico más a niños, con niños con desafíos en el lenguaje, ¿sí? Quizás hablan, ¿sí? Tienen lenguaje expresivo, pero ese lenguaje expresivo no les alcanza para poder responder a preguntas de la escala Wechsler, por ejemplo, ¿sí? Entonces me voy a la ley de 3. Muchos niños con diagnóstico de autismo, ¿sí? Obviamente ustedes saben que el espectro es muy amplio, pero me ha pasado, y esto doy fe y siempre lo cuento, que valoré a una niña, puntualmente para contarles el caso, de 6 años de edad cronológicos, donde la escala del desarrollo que usé, otra, de otra editorial, me decía que esta niña tenía un funcionamiento de 3 años. Cognitivamente funcionaba con una niña de 3 años, siendo, reitero, una niña de 6 años cronológicos. Estaba a punto, ¿sí? Estaba a punto de alguna manera, brindar este perfil, ¿sí? Con qué pensamos, si tiene 6 años cronológicos, si su funcionamiento cognitivo, lingüístico, motor se asemeja a una persona de 3, uno pensaría en una posible discapacidad intelectual, ¿no? Por suerte, tengo la Leiter 3. Cuando administro la Leiter 3, veo y observo, ¿no? En la clínica, que la niña pudo responder a las 4 primeras, los 4 primeros subtests que trae la escala, que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Con los materiales. ¿Y esto qué me brindó? Que esta niña tenía un rendimiento acorde en su inteligencia no verbal. Y yo estaba a punto de decir, si no tenía esto, ¿sí? Estaba a punto de determinar un diagnóstico erróneo. ¿Por qué digo esto? Porque esta niña sí presenta un trastorno del lenguaje mixto y eso quizás afecte la cognición también, ¿no? Sabemos que el lenguaje es parte de muchas otras funciones. Pero con la Leiter, ¿sí? Pude prever esta situación y decir, es una chica inteligente en lo no verbal. Solo hay que estimular este aspecto para que lo pueda utilizar en el ámbito cotidiano porque, como todos pensaban que era una niña de 3 años, nadie estimulaba más allá de sus posibilidades. ¿Sí? Por eso digo siempre que siempre recomiendo herramientas valiosas, concretas, ¿sí? Reales a la clínica. No es absolutamente para nada ficticio, es real. La Leiter sirve y es sumamente útil. ¿Sí? Entonces, como les decía, es un test de inteligencia no verbal, donde las primeras 4 pruebas que son obligatorias, ¿sí? Este es el protocolo, lo que llamamos protocolo nosotros, formulario de registro, ¿sí? Tenemos unas primeras 4 pruebas obligatorias, ¿sí? 4 pruebas obligatorias para obtener este CI no verbal. Pero hay una quinta que es optativa, ¿sí? Lo optativo, como toda técnica psicométrica, es para utilizar si nos hace falta ampliar el perfil, ¿sí? Porque a veces nos pasa que el niño no comprendió una de las 4 y bueno, sabemos que tenemos una quinta, o no, simplemente la quinta para obtener más información de la persona evaluada. ¿Por qué no? ¿Sí? Digo, es otra opción también. Lo que quiero que sepan es que estas primeras 5 pruebas de la batería cognitiva, así se le llama, la batería cognitiva para obtener este CI no verbal, tiene material que les voy a ir mostrando de a poco. Pero antes, contarles que al lado, en el protocolo, aparece la batería de atención y memoria que les voy a mostrar luego. Que sepan lo siguiente también, no es obligatorio administrar atención y memoria, pero es muy útil, ¿sí?
Obviamente, ya que tenemos la Later, la aprovechamos. Sí les puedo decir que mayormente, ¿sí?, en la administración cotidiana de la Later, porque la uso bastante, uso más el área cognitiva, ¿sí? Esto no implica que puedas usar la atención y memoria también, ¿sí? Dentro de este protocolo, para irme después a los materiales concretos, además de obtener la batería cognitiva, ¿no?, nos permite obtener el CI no verbal. Atención y memoria, obviamente, visual, ¿sí? Siempre hablamos de que acá no hay lenguaje mediante. Lo bueno y positivo de este protocolo es que casi al final tenemos lo que se llama, yo sé que no ven mucho, ¿sí?, es una escala de evaluación del administrador, del examinador. Nosotros como profesionales tenemos la posibilidad de pesquisar, ¿sí?, y enumerar, ¿no?, de una manera más psicométrica, esas conductas y emociones que tuvo el evaluado, ¿sí? Entonces podemos, al poder de alguna manera enumerar cada una de ellas, entender qué le está pasando a la persona que estamos evaluando. Recuerden, ¿sí?, que si yo estoy hablando de niños, pero sabemos bien que es hasta los 75 años o más. Es desde los 3 años hasta, ¿sí?, adultos, con lo cual cualquier tipo de persona que tengas en la clínica, te dedicas a niños, adolescentes o adultos, vas a poder utilizar la Later 3, que no es menor, ¿sí? Es un dato que no es menor. Les voy a empezar a mostrar un poco los materiales, ¿sí? Disculpen la desprolijidad, pero son muchos, entonces voy y vengo de un sector a otro, ¿sí? Una de las cuestiones claves que tienen que saber es que trae esta madera, podríamos decirlo, ¿sí? Una madera de esta, es resistente, ¿sí?, no es tóxica en absoluto. Y acá yo voy a tratar de poner ahora, ¿sí?, uno de los manuales, es de cuadernillos estímulos que trae, y en estas ranuras van a ir unas fichitas que ya también les voy a mostrar. Lo que va a hacer el niño en muchas de las pruebas es buscar la ficha que corresponda a lo que está observando. También hay tarjetas, ¿sí? Todo esto acompañado, como les decía, de las pantomimas, que así la llama a la Later a los gestos. Nosotros por ahí en Argentina lo entendemos más como gestos. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Básicamente es acompañar la explicación. Entonces, voy a sacar una de tantas. Sí les quiero mostrar la cantidad de fichas que trae, ¿sí? No les voy a mostrar absolutamente todas, pero sí les voy a mostrar aunque sea una para que vean su calidad, ¿sí?, en la pantalla. Si ustedes la ven ahí, esta es una, ¿sí?, miren el grosor, y acá nos avisa, ¿sí?, a cuál corresponde, de una de las fichas que el niño va a tener que colocar, o la persona evaluada, en función de la ranura, obviamente con el material que voy a poner. Ahora voy a parar acá, solo que las manos no me dan, ¿sí?, se pone un poco difícil. Lo bueno es que en el curso toda esta explicación de cómo utilizar todo esto está grabado. Son videos, ¿sí?, donde ustedes van a ver cómo se administra cada una de las pruebas, ¿sí? La realidad es que la virtualidad nos limita en algunas instancias y una de ellas es esta cuestión, ¿no?, que uno dice, ¿cómo explico, ¿no?, esta instancia a los colegas que están del otro lado a través de una pantalla? Por eso sepan que van a contar con videos, ¿sí? Ahora voy a responder las preguntas, ¿sí? Solo quiero mostrarles para que quede la idea final de cómo se presenta esto, ¿sí? Esperemos que nos salga bien. Este cuadernillo atril es uno de tantos. Es uno de tantos. Este cuadernillo atril se coloca en esta otra ranura de atrás, si ustedes lo llegan a ver, ¿sí? Y lo que va a tener que entonces que hacer el niño, ¿sí?, es colocar, imaginemos, ¿no?, este justo me coincidió, el cuadrado que es similar a lo que está en las imágenes. Entonces, totalmente inventado, ¿sí? Es para que se entienda la funcionalidad. Lo que el niño tendría que hacer es colocarlo donde va en función de dónde está la imagen, ¿sí? Les pido disculpas por la desprolijidad, pero bueno, con dos manos apenas lo puedo sostener, ¿sí? Entonces, de esa manera, el niño va a ir buscando a través de nosotros le vamos a dar, obviamente, previamente le damos la fichita, ¿sí? No es que el chico va a elegir de esa cantidad que les mostré, va a elegir qué ficha agarrar.
nosotros le vamos a colocar acá las fichas donde una es la correcta y va a haber distractores para que la personita vaya colocando en la ranura que coincida con el manual que está, ¿sí?, puesto acá. En este caso, yo les mostré el cuadernillo Atril, ¿sí? Pero no es el único. Hay otro más para otras pruebas que están dispuestos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, dice figura fondo como la prueba número 1. Si yo doy vuelta a la hoja, lo coloqué al revés, van a ver que aparece, por ejemplo, la primera del subtest figura fondo. Para este caso no necesito los materiales que les comenté recién de las ranuritas, sino tarjetas. Tarjetas donde van a estar este animal, esta iguana, el árbol, y la persona me tiene que indicar dónde está. ¿Sí? Más bien percepción visual. ¿Sí? Obviamente pasamos cada lámina en función de cada prueba. ¿Sí? Entonces, de materiales hasta el momento que les estoy mostrando para la batería cognitiva son este cuadernillo, esta maderita, ¿sí?, para sostenerlo. Este cuadernillo mucho más amplio donde contamos con las pruebas de figura fondo y de completamiento de formas. Y el cuadernillo Atril, que les había mostrado previamente, ¿sí?, que está obviamente lleno de más pruebas, patrones visuales, ¿sí?, otros más que ahí les quiero ordenar para que ustedes al menos puedan visualizar, ¿sí?, al menos la portada. Completamiento de formas, clasificación de analogías, orden secuencial y la optativa, que es patrones visuales. Es decir, que con este material, las fichitas, ¿sí?, el material, el sostenimiento, ¿no?, de esta madera donde sostiene justamente los cuadernillos, es con lo que voy a trabajar. ¿Qué pasa? Con todo esto, como verán, tan atractivo, además de que esto no es tóxico, si el chico lo muerde no pasa absolutamente nada. Obviamente lo voy a limpiar, ¿sí?, voy a rociarlo con alcohol, lo voy a limpiar bien, ¿sí?, en cada administración, pero no pasa nada, ¿sí?, que eso es lo importante de los materiales. Por eso muchos preguntan, acá en Argentina, sobre el costo, ¿no?, de la Leiter. La realidad es que el costo tiene que ver con los materiales, ¿sí? No son materiales hechos así nomás, son materiales específicamente realizados con un material que no es tóxico, es plástico, no lastima, ¿no? Digo, en este sentido, que no son tampoco pesados, son fáciles de manipular, ¿sí? Si el niño tiene desafíos motores y uno pregunta, porque suelen consultarme esta cuestión, ¿cómo hace el niño que tiene problemas para colocarlo en la ranura? ¿Sí? Porque tiene dificultades en la coordinación motora. Bueno, a ver, si el chico lo acerca, no hace falta que encastre, pero lo está acercando y vos te das cuenta que corresponde, ¿no?, a la respuesta correcta, uno puntúa como 1, ¿sí? Hay cierta flexibilidad también, ¿no?, en la administración, ¿sí? Esa es la batería cognitiva. Después le voy a mostrar la otra, pero quiero empezar a leer un poquito las preguntas que están comentando por acá. Dice una de las consultas, antes de realizar la evaluación, ¿se le anticipa al niño, joven, adulto a evaluar en qué consiste la prueba, dado que luego no se usa el lenguaje verbal en la administración? No, la realidad es que toda su administración es no verbal. Tampoco es que uno está haciendo una introducción, porque justamente entendemos que vamos a evaluar a una persona con desafíos lingüísticos. Con lo cual, no hacemos introducción absolutamente de nada, ¿sí? Presentamos el material y empezamos con las pantomimas, que además de estar en el protocolo, ¿sí?, además de estar en el protocolo, bien resumidas, acordes a lo que se te está pidiendo, vas a tener una lámina aparte donde te va a indicar a qué corresponde cada gesto, ¿sí? Es decir, no hay explicación verbal porque es una técnica justamente que no tiene que estar mediada por el lenguaje. Reitero, no es simple, no es fácil para nosotros, al menos acá en Argentina, que estamos acostumbrados a hablar, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer, ¿no? Pero no es parte del test, ¿sí? La edad hasta mayores, ¿sí?, mayor de 75 años es el tope. ¿Cuál es el valor de la batería? Eso después te lo van a contar los chicos del Instituto EOS. Sí, ahí te interrumpo. Sí, algunas preguntas las vamos a contestar al final. Yo creo que para que Bueno, también te extienda y ahí la revisamos en detalle. ¿Te parece? dale, perfecto, Súper. perfecto. Vale. Bien,
Respecto, voy a tomar una pregunta así que me parece pertinente, que tiene que ver con los baremos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre la estandarización, ¿sí? De la batería en sí misma. A ver, pensemos lo siguiente. Si ustedes saben los conceptos de inteligencia cristalizada y de inteligencia fluida, sabrán que la inteligencia cristalizada está asociada al lenguaje y por ende a la cultura, ¿sí? A la situación ambiental donde está la persona inmersa, ¿sí? Es decir, si yo vivo en Italia, tengo conocimiento seguramente de mi país y de zonas aledañas. Nos pasa con el WIS. A ustedes en Chile les pasó que cuando se baremizó, ¿sí? La escala Wechsler, la última versión, modificaron, ¿sí? Las pruebas verbales. Se habrán dado cuenta si toman el manual de España y lo comparan con el de Chile, de su país, habrán visto la modificación en relación a las preguntas verbales. ¿Por qué? Porque eso mide la inteligencia cristalizada. Y está bien, porque hay que adecuarlo a tu país, ¿sí? A tu cultura. Ahora, ¿qué tiene de bueno y positivo la batería Leiter 3? Que mide la inteligencia fluida que no está condicionada por el ambiente. ¿Sí? Si ustedes estudian un poquito de epidemiología y conocen que sí, una persona, ¿sí? Es producto de los genes y del ambiente, eso nos hace personas, pero lo bueno es que tiene justamente la Leiter, y por eso en este punto, por el momento, no hay baremos chilenos, ¿sí? Lo que hace igualmente de enriquecedora esta técnica es que no está mediada por la cultura. ¿Por qué? Por esta inteligencia fluida, ¿sí? Cualquier cosa, después Sí, te volvemos. interrumpo un poquito, Sí. Melina. Bueno, mi nombre es Alejandra y yo trabajo acá en el Instituto EOS. Bien. Como Melina está diciendo, efectivamente la prueba no está estandarizada para Chile. Y yo creo que la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo hacemos para diagnosticar discapacidad intelectual e ingresar niños al programa de integración escolar que existe en Chile? Bueno, el decreto 170 plantea en el artículo 62 que nosotros debemos aplicar la batería WISC, el WIS 5, pero señala, y lo voy a leer para no caer en interpretaciones, pero señala el mismo artículo 62 que en casos excepcionales el profesional puede utilizar pruebas adaptadas o con normas extranjeras, debiendo fundamentar el registro de evaluación, en este registro, la elección de esta prueba. Entonces, no debemos tener miedo a la no estandarización chilena. La estandarización fue hecha en Estados Unidos, pero hay estandarización en varios países. Y si Melina lo corrobora, los baremos no varían tanto entre un país y otro. Por lo tanto, probablemente cuando estandaricemos la prueba en Chile vamos a tener baremos muy similares a otros países, por esto que hablaba del no sesgo de la cultura o del contexto. Pero mientras tanto, mientras no tengamos la estandarización chilena, el artículo 59 del decreto 170, el artículo 60 y el artículo 62 dice que nosotros podemos evaluar con un instrumento que no esté estandarizado en Chile dando los argumentos. Y si tenemos un estudiante con mutismo selectivo, si tenemos un estudiante con TEA, en el caso de Chile, que tenemos una gran cantidad de estudiantes migrantes, tenemos argumentos de sobra como para poder aplicar el Leiter. Bien. Eso, Melina. Perfecta la explicación, totalmente. Es tal cual como lo decís. De hecho, esto lo explico más en la certificación, un poco de la historia, ¿no? De la Leiter, justamente viene de alguna manera a responder, se crea a través de una tesis doctoral, ¿sí? Para dar respuesta a esto. ¿Qué pasa con las diferentes culturas? ¿Cómo evaluamos una persona que, vamos a decir cualquier nacionalidad, ¿no? Pero de pronto un europeo que viene a Latinoamérica, ¿sí? ¿Cómo evaluás a una persona sin ese sesgo cultural? Bueno, la Leiter da respuesta entre muchas otras nacionalidades, obviamente, ¿no? Digo, eso es lo bueno, que podemos unificar criterios y la realidad es, como ella decía también, no varía en el rendimiento de una persona u otra en función de lo que también uno como profesional formado observa. Digo, en este sentido, si uno pesquisa clínicamente, te das cuenta que esta personita que vos estás evaluando presenta quizás un funcionamiento normal, te das cuenta que este chico sabe, comprende desde lo visual
pero no puede dar respuestas verbales, la later te va a dar respuestas en este sentido. Sí, este chico es inteligente en lo no verbal. O alguien con, por ejemplo, como mencionaba Alejandra, con discapacidad intelectual, también vas a poder observarlo. Obviamente, no queda con una later, ¿no? Estamos de acuerdo que es una herramienta entre tantas. Depende del diagnóstico, tendrás que ampliar el perfil, ¿sí? Bien, siguiente parte, ¿sí? Porque lo que les presenté son, recuerden, 4 subtests obligatorios para la batería cognitiva, ¿sí? Acuérdense, y uno optativo, que es patrones visuales, que siempre igual, después lo explico en la certificación, siempre les digo, administrenlo igual, suma de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque de por sí es muchísimo lo que te da de información la later, estamos de acuerdo. Si lo comparamos con una escala Raven, si ustedes conocen, acá en Argentina es muy utilizada, o al menos lo era, un Tony 4, ¿no? Donde uno valora con un subtest, ¿no? Y dice la inteligencia no verbal de esta persona, y qué poco. La later nos da más información. Entonces, 4 subtests obligatorios y un optativo, tomamos los 5 si podemos, ¿sí? Ahora, les contaba que además tenemos la posibilidad de valorar atención, memoria, impulsividad, ¿no? Todo lo que sean las funciones ejecutivas también pueden ser valoradas. Entonces, en primera instancia, les muestro otro cuadernillo, ¿sí? Que mide atención sostenida y el famoso Stroop, pero en este caso que es no verbal. El Stroop que ustedes conocen es verbal. La later nos trae un Stroop no verbal, ¿sí? Que lo explico absolutamente en detalle dentro de la formación, ¿sí? Ahora les quiero mostrar, aunque sea para que ustedes puedan ver, ¿sí? La parte de atención sostenida, que obviamente va asociado a la edad de la persona, ¿sí? Depende de la edad que tengas, dónde voy a iniciar, lo que implica el Stroop, ¿sí? No verbal, tiene que ver con la búsqueda de un fragmento, de un patrón, ¿sí? De colores, está el congruente y el incongruente, ¿sí? Solamente ahora les estoy mostrando el material para que ustedes sepan, ¿sí? De qué se trata. Y contarles que, como es cronometrado, la later nos trae un cronómetro también, ¿sí? Con lo cual nos facilita la administración. En el caso de atención dividida, nos encontramos dentro de la mochila con este estuche, ¿sí? Este estuche fue modificado, ¿sí? Por Hyundai Chile para hacerlo más fácil, ¿sí? En el manejo de los elementos con lo que son los recipientes, ¿sí? Estos recipientes que ustedes veían en la imagen primera de la presentación que les traje, que eran de plástico, ¿sí? En estos casos, como verán, son de tela y se pueden doblar fácilmente y trasladar. Yo necesito, depende de la edad de la persona, para atención dividida, que es otro de los subtests, 2 recipientes, uno de color rojo y otro de color amarillo, ¿sí? Con ambos recipientes le voy a dar, obviamente, la consigna apropiada a la persona para que vaya colocando en ambos recipientes los materiales de goma eva, ¿sí? Son figuras geométricas, que correspondan en función de cada color y haciendo otra tarea extra que lleva unas tarjetitas. Obviamente, como reitero una y otra vez, todo esto se explicará en detalle en la formación, ¿sí? Acá está el cronómetro del que les hablaba, ¿sí? Y después van a encontrar en este recipiente otras figuras geométricas, ¿sí? Que hacen aparte de la técnica en sí misma, ¿no? En la parte de la batería cognitiva hay algunas que llevan como previas, ¿no? De práctica para los más chiquitos, el uso de esos materiales. Entonces, atención dividida, que es la otra, tenemos atención selectiva con el protocolo que les mostré, el Stroop no verbal, atención dividida, ¿sí? Que va a llevar entonces estos 2 materiales más los 2 recipientes y unas cartas que el evaluado va a tener que ir dándole una palmada mientras coloca una figura dentro del recipiente, por eso es dividida, va a ir ejecutando 2 acciones distintas, ¿sí? Y la otra parte que nos trae la later, que les comentaba, es memoria, ¿sí? Y en este sentido, lo positivo que tiene es que es memoria visual hacia adelante y memoria inversa. Seguramente muchos de ustedes ya conocen la escala Wechsler, ¿sí? Conocerán el subtest de dígitos,
¿sí? Dígitos directos y dígitos inversos. Bueno, la Leiter viene a dar respuesta, ¿sí? De manera similar a esa prueba. ¿De qué manera? De manera visual. Entonces, yo le voy a mostrar a la persona evaluada esta imagen, si esta es la primera, y le voy a hacer la pantomima que corresponde para mostrarle cuál tiene que señalar, ¿sí? Una vez que yo señalé, hago el gesto de que le toca a él y va a señalar la misma. Obviamente ustedes pensarán, ¿cómo hago para que esta persona me entienda? Créanme que se hace bastante ameno y como les decía en un inicio, me ha pasado, ¿no? Sobre todo un niño que recuerdo con autismo, al cual no llegué a explicarle absolutamente nada, solo coloqué en la mesa, ¿sí? Este material que ya de por sí visualmente es atractivo, ¿sí? Con las fichitas, porque era una prueba de la batería cognitiva, y el nene fue y colocó rápidamente, ¿sí? La figura donde iba, en la ranurita correspondiente. Y no le había ni siquiera explicado nada. Por eso digo que no es un problema no poder hablar, ¿no? Tener esta posibilidad, digamos, dentro de lo que es la batería. La realidad es que a veces, le soy honesta, a veces uno sí está reforzando positivamente la acción. ¡Qué genio que sos! Muy bien, mirá qué bien te salió. Esto a veces es inevitable, me pasa, ¿sí? No, es mi no control de los impulsos, ¿no? Que a veces me juega en contra. De todas maneras, siempre y cuando esto no interrumpa de alguna manera en el desenvolvimiento del niño, no pasa nada, ¿sí? Entonces, voy a tocar según lo que me diga el protocolo, y una vez que termino, el niño lo tiene que hacer igual. ¿Por qué? Porque estamos en memoria hacia adelante, ¿sí? Está repitiendo el patrón que yo estoy haciendo. Ahora, la memoria inversa, ¿sí? Que sí está todo dividido, muy fácil de encontrar. Los materiales tienen, ¿sí? Una fichita que uno básicamente puede ir a buscar de manera rápida, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo. Las imágenes son las mismas, ¿sí? Solo que voy a hacer una forma y le voy a pedir con una pantomima con los 2 dedos de que implica esto a la inversa, que me va a tener que señalar el contrario de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Memoria inversa, ¿sí? Entonces yo toco de esta manera, le hago el gesto de la pantomima que corresponde, que está especificada en la lámina o en el protocolo también aparece, y la persona entonces tiene que hacer, tiene que señalar lo que corresponda, ¿sí? A esta instancia, ¿sí? Entiendo, o espero al menos, que se entienda globalmente, ¿sí? Lo que trae la Leiter, qué cosas se evalúan, es breve, es cortita, es fácil de administrar, fácil de interpretar, ¿sí? Pero obviamente hay que conocer todo el trasfondo, por eso los invitamos a la certificación oficial de la batería, ¿sí? Pero el material es lo que les mostré, ¿sí? No hay más que esto. Eso también hace obviamente que sea posible manipular y trasladar de consultorio a consultorio, ¿sí? Este material. Ahí, Melina, te están pidiendo si puedes repetir lo de la memoria inversa y después Bien, vamos a las preguntas, ¿te parece? dale, perfecto. Ya, Lo te de voy a memoria poner en inversa, pantalla entonces. dale, gracias. Lo de la memoria inversa, uno tiene en el protocolo, ¿sí? Que ahora lo tengo en otro costadito, pero ahora si llego lo alcanzo y les muestro. Lo de la memoria inversa, les voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Básicamente, yo tengo que señalar lo que me vaya pidiendo a mí el protocolo. Entonces, en este caso, ¿sí? Pensemos, vamos a inventar, que nos pide que toque jirafa, bote y zapato, ¿no? Jirafa, bote y zapato. Entonces, la persona va a hacer zapato, bote, jirafa. ¿Se entiende? Lo inverso. Yo voy hacia adelante y la persona tiene que invertirlo. ¿Sí? Es como, caigo otra vez en Washer, pero solo porque sé que muchos están capacitados ya en la escala, ¿no? Donde uno le da al niño 2, 5 y ahora invertilo, 5, 2. Esto es lo mismo, solo que es visual. ¿Mm? Buenísimo, buenísimo, Úrsula. Genial, me alegro que se haya entendido. ¿Mm? Perfecto. Bueno, entonces vamos a las preguntas que nos han hecho, así que me voy a ir al modo de preguntas y respuestas. Y la Dale. idea, Melina, es que yo te voy haciendo las preguntas y entonces tú las vas respondiendo. Y si hay algo que tiene que ver con el área comercial, entra Braulio. Y si hay algo que tiene que ver con la normativa chilena o cómo contextualizarlo a Chile, me meto yo.
¿Ya? Dale, Bueno, la perfecto. primera pregunta, que tú ya la respondiste, hablaba de si se tenía que anticipar algo, y tú nos decías que efectivamente aquí es todo, uno entra como en un mundo de silencio, en el juego del silencio, donde empezamos con los gestos, ¿no es cierto? ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede aplicar? Yo no sé si eso le habrá quedado claro a todos. A partir de los 3 añitos ya uno puede administrar. Lo que les puede pasar a los que se dedican a niños, ¿sí? Que quizás, esto es lo que suele pasar, quizás el niño, uno dice, tiene 8 años y le quiero, ¿no? Aplicar la Leiter 3, pero no he podido porque, me ha pasado, ¿no? También de que no se ha condicionado el niño. Entonces, por hiperactividad, por desatención, por impulsividad, cualquiera sea la razón. A veces nos puede pasar que un chico, como hoy puntualmente les puedo hablar de este caso, que tiene 6 años de edad cronológica, no se condiciona a una técnica psicométrica, sea cual sea, ¿sí? Digo, no es una cuestión que la ley tiene una limitación, sino que en este caso el peque por el momento, porque no tiene intervención, ¿sí? Porque no tiene terapias, digo, va a poder seguramente, pero ahora no está pudiendo condicionarse. Entonces, en esos casos uno utiliza quizás más pruebas o alguna escala de desarrollo muy general o ¿no? algún cuestionario padres. Pero quiero decir con esto que a veces, por más que tenga edad cronológica para later, a veces no se condicionan, pero tiene que ver con una cuestión también de práctica, ¿no? De permanecer sentado, porque cierta atención, como verán, necesitan, aunque tengan en cuenta que pueden deambular. Me ha pasado muchas veces que sí la he podido administrar, muchas veces, ¿sí? Solo en este caso les estoy diciendo que no, muchas veces la pude administrar, pero tuve que dejar que ese niño se mueva por el consultorio, ¿sí? Venía, ponía una fichita, se iba a la sala de espera, volvía y volvía a hacer la otra. Es su forma, pero él está pudiendo responder y eso obviamente, ¿no? Después lo valoro no solamente con la escala del examinador, que me ayuda para hacerlo, sino también desde la clínica, ¿no? La casuística de lo que te da. Entonces, en ese caso, sepan que puede pasar esto y no desestimen la later por esa situación. Eso es lo que quiero comentar, que por ahí uno piensa, ya está, esto no va. Bueno, hoy no, quizás en 6 meses, después de estimulación acorde, con terapias de acorde, ¿no? Se puede intentar nuevamente. Veamos la siguiente pregunta y ahí Braulio nos puede ayudar. ¿Cuál es el valor de la batería? El valor de la batería consta de 1.950.000 pesos, el IVA incluido, ¿ya? Consideren que es una batería que evalúa de los 3 a los 75 años, a diferencia del WISC, ya que está el WIS, el WIPSI, el VICE, ya esta batería es completa y abarca toda esos rangos etarios que abarcan esas tres, ¿ya? Ese es el valor. Claro, en vez de tener que comprar 3, aquí compramos una que nos sirve para todos. Exacto. Otra pregunta que dice Tania es, ¿qué profesional puede aplicar el Leiter 3? Bien. Ahí tenemos una diferencia de países. Exacto. Yo si querés les cuento en Argentina, ¿sí? Acá en Argentina los psicopedagogos y los psicólogos están habilitados para administrar técnicas psicométricas de inteligencia, ¿sí? Que sé que esto dista mucho, o al menos en una profesión, a ustedes. Si querés, Alejandra, contarles qué Sí, pasa en bueno, eso. aquí en Chile el profesional que está preparado para el diagnóstico de la discapacidad intelectual o del CI es el psicólogo. Y de hecho, si nosotros nos vamos al ámbito escolar, para el decreto 170, el único profesional que puede hacer el diagnóstico aquí en Chile es el psicólogo. Ahora, eso no quita que podamos conocer el instrumento. Yo soy psicopedagoga, también educadora diferencial, y es muy interesante aprender todo este material, todo lo que implica, digamos, el LATER. Pero para el diagnóstico, para poder emitir un diagnóstico, aquí en Chile tiene que ser un psicólogo. ¿Bien? Claro. ¿Qué otra pregunta dice? Esta es súper interesante, Melina. ¿A qué personas, o a personas con qué diagnóstico podemos aplicar la batería? Bien, acá tenés una diversidad absoluta porque tenemos diversidad en las edades, ¿no? Justamente al tener niños hasta adultos, podés encontrarte con personas. Mayormente en mi ámbito lo aplico más a personas con diagnósticos de autismo o no diagnosticados aún, ¿no? Digo, después de mi evaluación neuropsicológica pasan a la siguiente etapa que es la administración de otras técnicas de pesquisa de autismo. Autismo es una. Desafíos en el lenguaje. Personitas que tienen desafíos lingüísticos, que como les explicaba, quizás tienen vocabulario expresivo,
nombran las cosas, esto es una tele, esto es el teléfono, esto es, ¿no?, una computadora, pero al momento de explicar en una técnica como Wechsler, no pueden dar respuestas y los puntajes te quedan en serio. Ustedes saben que cuando pasa eso, ¿no?, te queda inválida la escala Wechsler, al menos en un índice. Entonces, en esos casos, la uso igual y vos decís, pero habla. Sí, sí, tiene lenguaje, pero no le alcanza para poder explicar lo que yo le estoy preguntando. Entonces, la Later acá me da respuestas en esos perfiles. Después, obviamente, podemos usarla en personas con algún diagnóstico presuntivo o desafíos conductuales o diagnósticos de TDAH, ¿no? Digo, porque es más breve, más concreta, más lúdica, ¿no? Entonces, quizás pueden o logran, ¿no?, condicionarse mejor y el desenvolvimiento es más fructífero en cuanto a los resultados. Personas, bueno, ya si me voy a adultos, con algún tipo de patología, ¿no?, alguna demencia, Alzheimer, Parkinson, digo, alguna otra cuestión asociada yo no me dedico a adultos, por eso ahí mis limitaciones en cuanto a los perfiles, ¿sí? Pero sabemos que la literatura se utiliza. Mutismo selectivo, ¿cuántos niños o adolescentes sobre todo nos llegan con mutismo selectivo? Donde no podemos aplicar una escala verbal, ¿sí? Sí, tiene lenguaje, habla en la casa, pero en el consultorio no. Entonces la Later también puede dar respuesta a este tipo de población, ¿sí? Personas hipoacúsicas también, ¿no? Digo, porque justamente es visual. Eso te iba a decir, también personas con discapacidad auditiva, con hipoacusia, con sordera, y como Ujú. les comentaba antes yo, la gran población migrante y de pueblos originarios que tenemos en Chile, que también no todos hablan el castellano de manera fluida, personas con trastornos de comunicación severos. Bueno, ahí el ámbito de aplicación es bastante amplio. Total. Isabel pregunta, ¿cuánto es el tiempo de aplicación para la prueba, para obtener el CI? Y si se puede hacer en varias sesiones, en una, en dos. Bien. A ver, lo recomendable es ajustar el proceso de evaluación a un tiempo determinado. Con esto me refiero a no demorar el proceso, voy a ser un poco exagerada, 3 meses, ¿no? Digo, la realidad es que si hablamos de la batería cognitiva de la Later 3, depende del niño, ¿no? Digo niño y vuelvo a reiterar, disculpen, pero es por la población que manejo. La he hecho en una sesión de 45 minutos y en otros niños la tuve que hacer en 2 porque la demanda cognitiva era tanta, ¿sí? Le demandaba tanto para este niño la atención, la predisposición, que hice 2 subtests en un día, otros 2 subtests en otro día, y lo complementario en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la batería de atención y memoria no funcionó, producto de que ya demasiado, ¿no?, han logrado estos chicos condicionarse estas 4 primeras pruebitas. Con lo cual va a depender siempre de la persona, ¿sí? Pero Pero lo ¿se ideal, pueden aplicar las 4 pruebas juntas en una sesión? ¿No está contraindicado? para nada, al contrario, es Bien, positivo, mejor perfecto, aún. buenísimo. Mira, me preguntan, Isabel también pregunta, ¿cómo es la corrección? Y Bien. parece que ella lo conoce porque pregunta, ¿qué es el perfil de crecimiento? Yo me imagino que la corrección debe ser si tiene plataforma de corrección online y todo eso debe estar preguntando. Seguramente. Sí, lo que implica la corrección de la Later 3, eso es lo que yo no enseño porque no trae los baremos el manual, es únicamente por software, como le llamamos pin de corrección, es decir, la editorial, en este caso Hyunty, te habilita una web donde vos vas a cargar los datos de la persona, el puntaje bruto, y automáticamente, eso yo lo muestro en la certificación, les muestro cómo queda ese informe, ¿sí?, completo de la Later. Pero se tienen que pagar, comprar, ¿no?, los usos que vos le des cada vez que lo administras. ¿Sí? Ese es el motivo de la corrección. Eso se cambió hace muy poquito, calculo unos 2 años aproximadamente, que es esta modalidad. Eso, más que nada, por si Isabel ya la conoce, capaz se sorprenderá cómo cambió. Es por esto, ¿sí? Cambió hace poquito. Y el perfil de crecimiento es muy útil, y en la certificación yo les hago hacer en la última clase, dividimos el Zoom en grupos para que trabajen con casos distintos y practiquen este perfil de crecimiento que te lo va a dar el software también, el software, la web, llamémoslo como queramos, ¿no? Esta situación de la corrección te lo va a dar. Pero, ¿para qué sirve en definitiva? Para que evaluación tras evaluación vos puedas ver cómo crece justamente este niño en el rendimiento. Vamos a hablar de la batería cognitiva, porque podés hacerlo también en atención y memoria. Pero si nos ponemos a pensar en lo cognitivo, te va a brindar esta instancia, ¿no? Por ejemplo, en la primera evaluación rindió en una edad, porque te da un numerito, pero te lo estima a una edad aproximada. Entonces, a una edad de funcionamiento de un niño de 6, tiene 12, no importa.
pero en la evaluación me dio un perfil de crecimiento más o menos de 6 años, acá de 7, acá de 8. En la reevaluación, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ese perfil de crecimiento, a grandes rasgos lo estoy diciendo, lo explico detallado, ¿no? Pero te va a permitir esto, ver la evolución de la persona. Buenísimo. Braulio, preguntan el valor en pesos argentinos. ¿Cuánto sería? Ya, sería el símil usualmente el dólar, o sea, $1.950, una cosa así, un poco menos, depende del tipo de cambio. Ya, perfecto. Después Isabel pregunta, la mochila, ¿cómo viene? Para una evaluación, 2 evaluaciones, ¿cuántas evaluaciones se pueden hacer con la mochila? ¿Vos te referís a la mochila literal? Yo le digo mochila acá en Argentina por las dudas, al material, digamos. Al material. Al material, sí, yo digo, por ahí está preguntando algo distinto. Pero la mochila, digamos, lo que haces es trasladarla, si te referís a eso, la podés trasladar. No sé si, me parece que la pregunta capaz está, o yo la estoy entendiendo mal. Yo creo No, que mira, ahí entre Braulio y yo podemos aportar sí, yo información. creo que es La más de mochila, nuestro. ¿no es cierto? Perdón, la mochila se compra una vez y tiene el valor de 1.950.000 pesos y viene con 20 cuadernillos y viene con 20 protocolos de registro, viene con todo el material. Ahora, la mochila se puede usar infinidad de veces y luego, ¿no es cierto, Braulio? Vamos comprando solamente el pack de cuadernillos y protocolos de registro. Claro, efectivamente, se compra el cuadernillo y eso va asociado a los pins de corrección que hablaba Melina. Perfecto. Bien, me Tenemos parecía que otra era... pregunta. Claro, tenemos otra pregunta de Viviana. Dice, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cuáles son los ítems más importantes que se deben analizar en el informe descriptivo? Bien, de los 4 primeros subtest de la batería cognitiva, que fue la que más he podido aplicar por el perfil de niños que me llegan a consulta, reitero, los últimos 2, es decir, el subtest número 3 y el 4, es el que mayor relevancia tiene en cuanto al razonamiento no verbal. El subtest número 1 y el 2 están más ligados y asociados a la percepción visual, ¿sí? Es decir, que un niño, si bien es razonamiento, tiene una adecuada percepción, puede, ¿no?, de alguna manera emparejar las imágenes o armar esos rompecabezas, ¿no? Es básicamente mental, porque, digamos, no es que es un rompecabezas en sí mismo. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, esos 2, el 3 y el 4, y el 5, que es patrones visuales, también estamos asociados a esta lógica de la secuenciación y por ende del razonamiento no verbal, ¿sí? Así que espero que haya podido responder un poquito a esa consulta. Sí, y las preguntas que quedan en realidad hablan del valor en dólares, del valor en pesos chilenos. No sé si Braulio nos puedes repetir eso para que les quede claro a todos. Sí, el valor en pesos chilenos es 1.950.000, ya el IVA está incluido. Y para compras internacionales utilizamos, porque no solamente nos piden desde Argentina, sino que desde México, Cuba, Puerto Rico nos han pedido, usamos dólares para que sea más fácil también para nosotros como para ustedes el tipo de cambio, ya, y serían $1.950, ya ese es el tipo de cambio por lo menos que manejamos en Chile. Tengo una pregunta que me llegó por interno, que no está aquí, que ¿cada cuánto tiempo podemos aplicar esta prueba? Bien, lo ideal es cada un año, ¿sí? Reevaluar cada un año es lo ideal. En algunos casos máximo 2 años, entendiendo que puede ser aprendida por la persona al ser visual, ¿no? Y su fortaleza, ¿no? Viene más ligada a la memoria visual, entonces uno puede dejar pasar 2 años como máximo, pero lo ideal es un año. Para todo tipo de reevaluación, ¿no? Es aconsejable tener un seguimiento más acorde. Perfecto. Ya, y yo creo que para ti... aquí hay Puede otro... ser interesante, mira, no estaba cargado, pero quizás retomar el perfil de crecimiento, que yo lo dejé... Oh, se me está saliendo la información de antes. Estamos aquí. Aquí va. Ahí está. Claro, lo voy a acercar un poquito para que quizás entremos más en detalle. Perfecto. Ahí está. Ahí se ve bien cada subtest. Al costadito del lado izquierdo se veía que decía figura a fondo, ¿no? Están los 4 primeros subtests de la batería cognitiva. Completamiento de formas, clasificación de analogías, orden secuencial y patrones visuales. Y en la línea roja que aparece, que ustedes ven en cada, ¿no?,
por ejemplo, si se posicionan en figura fondo, si ven la línea roja que está aproximadamente donde dice 515, eso es un número que uno utiliza como herramienta. Obviamente no significa nada estadísticamente, simplemente que esta personita está en ese rendimiento que, si ustedes se fijan más arriba, dice 16, ¿sí? Es decir, que rinde como una persona de 16 años. Acá no tenemos una edad cronológica de la persona, ¿no? Pero, digamos, en figura fondo rindió, o se asemeja a una persona de 16. En completamiento de formas, por el contrario, tenemos casi menos de 3 años de edad, ¿no? Digamos, en este punto uno pensaría, ¿qué pasó? Porque, como les decía, los 2 primeros subtest tienen que ver más con percepción visual. Y es raro que te dé esta discrepancia. Entonces, acá lo que podemos pensar es que esta disparidad puede responder quizás a una cuestión conductual, ¿no? Digo, de impulsividad, de desatención, o de no haber comprendido. Pero, ya les digo, la no comprensión es raro. Quizás cuando hay tanta diferencia, tiene que ver con la conducta de la persona, que también es válido, ¿no? Uno acá trata de ponerle psicometría a todo, pero somos personas, o sea, no nos olvidemos de eso. Entonces, el número sirve, pero bueno, tener en cuenta también el desenvolvimiento. Porque después, si miramos clasificación de analogías y orden secuencial, más o menos, ¿sí? No es tanto el desfasaje en relación a las otras dos. Que estas dos, recuerden, clasificación y la 4, orden secuencial, están más ligadas y asociadas al razonamiento no verbal en sí mismo, ¿sí? Pero bueno, con esto es una info aparte que te da, digamos, y te permite como reevaluación tras reevaluación ver si este movimiento de la línea roja, ¿sí? Se empieza a acrecentar y a colocarse más cercana a su edad, ¿no? A su edad real. Hay otras preguntas que aparecen en el chat y yo las voy a ir haciendo y Braulio o Melina las van contestando en la medida que sean de su área. Melina Vale. dice, ¿cuál es la teoría de inteligencia que está de base para la elaboración del Leiter? La teoría CHC, eso siempre, digamos, la realidad, ustedes saben que hoy en día, desde la neuropsicología, la teoría CHC viene como siendo la pionera, si bien aparecen otras, la teoría de parieto frontal todavía no tuvo el mismo auge que la CHC, se sigue usando la CHC. La cuestión es que hacen justamente esta explicación de los tipos de inteligencia, si vamos a lo básico, ¿no? De lo cristalizada y lo fluido, sobre todo para entender que la ley está más asociada a la inteligencia fluida y por ende no está sesgada de la cultura. Digo, no pasa nada donde estemos viviendo, ¿no? O donde estemos inmersos como sociedad. Pero está en la base CHC. Braulio, preguntan si hay que comprar los usos de la plataforma para corregir o vienen incluidos con la compra de la mochila. La mochila viene con 20, ¿ya? Viene con 20 protocolos de registro que son para el niño, o sea, perdón, para el profesional, 20 protocolos de aplicación que son para el estudiante y 20 correcciones PIN, como dice Melina, ¿ya? Después, se me acaban eso, se pueden comprar adicionalmente los paquetes sin la mochila, no es necesario gastar en la mochila y la mochila, salvo que te la roben, te va a Claro. durar eternamente. Y se compran nuevamente los 20 protocolos de registro, de respuesta, que vienen incluidos con los 20 PIN o los 20 usos de la plataforma para corregir. Exactamente. Perfecto. Dice después, ¿cómo se entregan los resultados? Yo les doy un formato a ver, yo hago mi informe, ¿no? Sí, me encanta el software, me da información, me pasó todos los puntajes, quizás me dio algunos lineamientos de interpretación, pero la interpretación la hago yo con esa persona en particular. En la formación yo les doy esos modelos de informe que yo fui confeccionando, ¿sí? Pero básicamente uno tiene que tener en cuenta que, digo, el informe es como la carta personal de cada profesional, ¿no? Lo importante es el traslado mínimamente la categoría descriptiva de cada uno de los valores la vas a tener por el soft, por la data que te va a dar este informe, pero después le ponemos la connotación al contexto del evaluado, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrar casos, así que en ese sentido no se preocupen que lo van a ver. Ahí justo uno. Hay una pregunta que dice, ¿esta batería se puede aplicar para personas con síndrome de Down? Totalmente, sí. De hecho, es muy buena a ver, quizás es una cuestión mía, no he trabajado todavía con personas con diagnóstico de síndrome de Down, pero la realidad es que sí, totalmente, porque pienso en casuísticas, ¿no? Casos de colegas que he tenido donde no ha sido posible aplicar una escala convencional de inteligencia y quizás, bueno, justamente por la afectación lingüística. Así que la Leiter, sin dudas. Perfecto. Y Braulio, te dejo para que hagas el cierre, para que presentes el curso y la sorpresa que nos tenías preparada. Súper. Vamos a ir directamente a lo que nos convoca, ya que
bueno, esto, si bien es una charla gratuita, que efectivamente alcanzamos a abordar ciertos aspectos del Later, que lo conozcan, que es la idea también de que entiendan que hay una herramienta que quizás va de línea con la innovación y que nos permite también tener una multiculturalidad en la evaluación, una evaluación más integral, ¿ya? Pero también, junto con eso, si la vamos a utilizar, en mejor medida hay que utilizarla siendo formados, teniendo la expertise necesaria, y para eso también tenemos un curso. ¿Ya? El curso también lo relata Melina, que es la experta de este test. ¿Ya? El curso inicia el 26 de septiembre, ¿ya? Es un horario, son 3 jornadas de 3 horas cada una, ¿ya? Es el 26, 28 y 30 de septiembre, ¿ya? Incluye algunas cositas que les voy a pasar acá, ¿ya? Aquí está el valor. Ya el valor es de 120.000 pesos por persona, y para pago internacional $120. ¿Ya? Se puede pagar si estamos hablando en Chile, 6 cuotas precio contado con tarjetas de crédito, y pagos internacionales vía PayPal, ¿ya? Y ahí también PayPal les da, dependiendo de su banco, algunas facilidades también de pago, depende de cada tarjeta, cada emisor. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en este curso? ¿Ya? Algunas cositas que ya habló Melina. O sea, son 3 sesiones que se identifican por introducción al test, sus fundamentos, etcétera. Ya después de la sesión 2 ya pasamos a la batería, atención y memoria, con el tema también del Stroop no verbal, la escala del evaluador y el perfil de crecimiento, que es un poquito de lo que ya vimos, pero obviamente en más detalle. ¿Ya? Y la sesión 3 ya vamos directamente, si no me equivoco, Melina, a presentación de casos, análisis, yendo directamente como al hueso de la aplicación directa de la batería. ¿Cierto? Tal cual. Ujú, totalmente. Bien, bien la casuística, bien la práctica, porque es la parte que falta, ¿no? Uno siempre se capacita y ve la teoría, y después cuando llega al consultorio tiene que aplicar esto y decís, ¿y ahora qué hago? Entonces la sesión 3, básicamente está pensada para esto, ¿no? Pensar casos clínicos agrupándose con alumnos que estén en el momento de la certificación, así que es muy enriquecedor. Siempre lo cuentan ellos mismos, que les favorece, ¿no? El debatir y pensar cómo analizar, cómo interpretar la técnica. Súper. Y bueno, como Instituto EOS, ya dado también que nosotros siempre nos aseguramos de que los participantes reciban una herramienta de calidad y se vayan también con alguna habilidad, que hayan aprendido una habilidad en nuestros cursos, ya nuestro sistema de evaluación sí o sí siempre lleva una nota asociada, ya que es un trabajo final en el cual necesitamos una nota de 5,5 para aprobar. Y la conexión también, o sea, tienen que participar en todas las sesiones, cosa de que efectivamente aprendan los conocimientos de esta batería, ¿ya? Y también pueden hacer un buen traspaso si el día de mañana la van a utilizar, ¿ya? Y vamos a la sorpresa, que ahí también estamos potenciando, incentivando la participación en el curso y también el conocimiento de esta batería. Y para eso aquí mi compañero de marketing, que es Gonzalo, nos organizó un bello descuento. Ya tienen un 20% de descuento a todos los que participaron en este webinar, ya, por lo tanto, igual un descuento atractivo, y lo pueden hacer válido hasta el 12 de septiembre, es decir, hasta el próximo lunes. Si desean inscribirse, lo pueden hacer directamente en nuestra página web, cursoseos.cl, y el código es LATER3. Muy sencillo, muy fácil y muy acorde a la ponencia. Así que pueden hacerlo partícipes. Si quieren hacerlo desde otros países, comuníquense con uno de nuestros ejecutivos, ¿ya? Yo les voy a pasar los contactos que van a ir en el correo que les vamos a mandar posteriormente a este webinar. Ya también la clase fue grabada, así que también la vamos a compartir ahí con ustedes para que también puedan difundirla, o si se les cayó la conexión en algún momento también la puedan repetir, ¿ya? Eso, así que esperamos que puedan participar. Agradecemos también su tiempo, de haber destinado a esta pequeña charla, ¿ya? Y también a Melina y a Ale, muchas gracias por el apoyo, por la disposición, y esperemos que también más gente conozca el Later, más gente lo empiece a utilizar y se den cuenta también que es una batería muy completa y que muy acorde también a lo que es la necesidad y la inclusividad en estos días. Totalmente. Muchas gracias, Melina, y muchas gracias a todos por participar entonces, y esperamos verlos en este curso que se dará pronto a la vuelta del 18. Sí, 26 de septiembre, así que ahí lo esperamos. Nos vemos. Gracias. Que estén Ya, muy pues gracias, bien. Chao, Melina. chao. Chao a todos, muchas gracias por participar. Adiós. Vale, gracias.